El libro prohibido que revela lo que nunca dijeron sobre manipular energía en medianoche. En una noche sin luna, el aire estaba cargado de un misterio palpable, como si las sombras mismas susurraran secretos prohibidos. Aquella extraña noche, en un viejo cobertizo abandonado, las luces parpadeaban con un brillo inquietante. Todo lo que sabía sobre lo sobrenatural se rompía en mil pedazos, objetos levitaban, murmullos en lenguas antiguas retumbaban en las paredes, y el reloj marcaba la medianoche. Cuando el silencio se tornaba ensordecedor, un libro polvoriento apareció en una mesa, cubierto de inscripciones que se movían como tinta negra serpenteante. Era el artefacto que prometía respuestas, pero también advertía de peligros jamás imaginados. Las leyendas hablaban de quienes habían intentado su conocimiento y jamás regresaron, la curiosidad se palpaba en el aire como el olor a tierra mojada, el corazón de aquellos que se atrevían a acercarse latía como un tambor salvaje. Cada palabra en ese libro parecía vibrar, llamando a los valientes y a los tontos por igual. Entre las páginas amarillentas, se describían rituales ancestrales para controlar las corrientes de energía, ritos que prometían poder absoluto a cambio de una entrega incondicional a las fuerzas desconocidas. Una risa escalofriante resonaba en los rincones, como una advertencia. ¿Quién se atrevería a desatar esas tremendas fuerzas? Mientras la tensión subía, la atmósfera era eléctrica. Un escalofrío recorría la espalda de los presentes, cada mirada de asombro se encontraba con otra llena de duda. Una mujer, con un vestido desgastado que parecía hablar de épocas pasadas, se adelantó, y en sus ojos había un fuego ardiente. No todos estamos listos para lo que esto implica, susurró, y el temblor en su voz reflejaba su propio miedo. La noche se tornaba más oscura, y el eco de la advertencia parecía intensificarse. Hey, antes de continuar con esta amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El libro vibró una vez más, envuelto en un aura oscura, mientras todos contendían la respiración. Para aquellos que esperaban respuestas, la noche prometía convertirse en una pesadilla. ¿Qué más escondía ese antiguo artefacto? ¿Estaban listos para enfrentar el poder que ofrecía? Con cada instante que pasaba, el deseo de saber y el miedo a lo desconocido se entrelazaban, atrapando a todos en su red sin escapatoria. La medianoche estaba a punto de revelar lo que nunca debió ser revelado. Y poco a poco, el libro comenzaba a abrirse, como si sus páginas anhelasen liberarse. Las páginas del libro comenzaron a girar, como mariposas inquietas intentando escapar de un destino selvatizado. Las inscripciones brillaban con una intensidad sobrenatural, proyectando sombras distorsionadas en las paredes del cobertizo. Los murmullos se convirtieron en gritos, voces que parecían surgir desde lo más profundo de las almas presentes, clamando advertencias. La mujer del vestido desgastado dio un paso atrás, terror en sus ojos. No debemos seguir. No debemos continuar, exclamó mientras las palabras del libro resonaban en sus oídos como campanas de lamento. Su cuerpo temblaba, el miedo la había abrazado. Aún así, los demás no se detenían. La curiosidad los había atrapado. Era un veneno dulce y mortal que los impulsaba hacia adelante. Entre la multitud, un joven, desconocido para la mayoría, sintió una conexión extraña con el artefacto. Mientras su mano se acercaba al libro, su corazón latía desbocado. ¿Qué es lo que quieres de nosotros?, murmuró como si la pregunta fuese dirigida al mismo libro que ahora se estaba abriendo lentamente. El aire se volvió helado. Las luces del cobertizo parpadearon más intensamente, como si una tormenta se gestara en el aire. Y entonces, cuando el libro por fin se detuvo, reveló un pasaje. Las palabras flotaban, danzando en el aire. A ver si eres digno. Invoca el poder o perecerás en el intento. Las voces clamando en sus cabezas se convirtió en un único grito que resonaba con fuerza creciente. ¿Invocar el poder?, se preguntó un hombre con mirada desafiante en su rostro. Eso es solo un mito, un juego de mentes débiles.
Mientras hablaba, su voz resonó como un eco de desafío, alienando a algunos que se atrevieron a seguirle. Pero ese es justo el veneno del poder, a menudo se desliza con la forma de la arrogancia, pero la mujer, temiendo por todos, tomó la mano del joven. Escucha, no hay poder que merezca arriesgar nuestras vidas. Lo que se ofrece aquí es más de lo que podemos manejar. Sus palabras eran el último hilo de esperanza en un mar de locura. La tensión explotó cuando la voz del joven, ahora viable y firme, interrumpió el caos. Nos hemos reunido aquí por una razón, ¿no? Buscamos respuestas, y si esto es lo que debemos hacer, que así sea. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Sus palabras resonaron como una declaración de guerra, desafiando la advertencia que flotaba en el aire. La mujer, llena de corazones contradictorios, lo miró, buscando el destello de desesperación y de valentía en sus ojos. Pero antes de que pudiera contestar, el libro hizo un salto hacia adelante, como si tomara vida propia. Una sombra oscura se deslizó de la página, llenando el cobertizo de un escalofrío vívido. El aire se volvió una mezcla de energía y terror, una fricción inquietante que rasgaba la cordura de los presentes. De repente, un grito desgarrador llenó la habitación. Un hombre del grupo se había caído al suelo, una expresión de horror en su rostro. No puedo. No puedo. El pánico era palpable, la locura comenzaba a deslizarse entre ellos como un veneno sutil. La mujer apretó la mano del joven con furia y miedo. Sígueme, gritó, y comenzaron a retroceder. Pero el libro había tomado un poder que iba más allá de su comprensión. Y justo cuando creyeron que todo estaba perdido, una figura apareció en el umbral del cobertizo, envuelta en un destello de luz que desafiaba la oscuridad. ¿Por qué han venido?, resonó una voz profunda y autoritaria, mezclando sorpresa y desdén. El grupo contuvo la respiración, pues sabían que a partir de ahora, el verdadero juego estaba a punto de comenzar. ¿Quién era aquella figura que desafiaba la oscuridad? ¿Y qué secretos revelaría? La medianoche seguía implacable, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como granos de arena. La figura avanzó con paso lento y firme hacia el grupo, la luz que la envolvía parecía un escudo contra la oscuridad que acechaba en cada rincón del cobertizo. Era una mujer mayor, de cabello plateado y ojos que parecían contener un océano de secretos. La mujer en el vestido desgastado sintió un escalofrío recorrerle la espalda, había algo familiar en esos ojos, algo que no podía definir. Soy Serafina, dijo la anciana, su voz grave resonando en la noche. Guardiana de lo que no debéis conocer. El grupo se quedó paralizado, la tensión dibujaba sombras en sus rostros. ¿Guardiana? ¿De qué hablas?, preguntó el joven, su curiosidad desbordando el miedo. Estamos aquí en busca de respuestas. Serafina lo miró con intensidad. Las respuestas que buscan están selladas en el libro, pero lo que hay dentro no es solo conocimiento, es un poder que ata a sus usuarios a fuerzas que no comprenden. Muchos han caído atrapados, sus almas consumidas en el intento de dominar lo que creían controlar. La mujer del vestido desgastado sintió como el aire se volvía denso, cada palabra de Serafina era un peso que aplastaba su pecho. Sabía que estaban cruzando un límite peligroso, pero el joven estaba decidido a continuar. ¿Qué debemos hacer?, retó, aferrándose a su valentía. ¿Es posible dominarlo? La anciana sonrió con tristeza, como si conociera el final de una historia que podía evitarse. No todos están hechos para este camino. La invocación requiere sacrificio. Algunos, para obtener poder, han perdido lo que más amaban. Otros, incluso la vida misma. El grupo intercambió miradas inquietas. El hombre desafiante, que había dudado antes, ahora se mostraba más pálido. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó vacilante. Vuestros miedos, vuestros deseos, y a veces, aquellos que amáis. Todo tiene un precio, respondió la guardiana, sus ojos reflejaban las estrellas que se asomaban por el techo del cobertizo. La luz que rodeaba a Serafina comenzó a desvanecerse poco a poco, como si la oscuridad misma estuviera intentando devorarla. Si decidís proceder, debéis hacerlo juntos. Los lazos de amistad y amor son los más poderosos y, a la vez, los más peligrosos. Pero no habrá vuelta atrás. Lo que se desencadene noche será irreversible. El joven tragó saliva.
Algo en su interior zumbaba con un desafío que lo empujaba hacia el borde del abismo. Estamos aquí, Serafina. No podemos dar un paso atrás. Queremos conocer ese poder. Este es el momento de decidir, dijo Serafina, mientras la luz se extinguía completamente, dejando a todos en una penumbra que parecía engullir sus corazones. El libro en la mesa retumbó, sus páginas comenzaron a girar de nuevo, como un tornado de letras listas para arrebatarle su destino. Invocad el poder si estáis listos para lo que venga. Gritó Serafina, antes de desaparecer en la negrura, una energía descarnada comenzó a ascender de la página central, serpenteando por el aire hacia cada uno de ellos. La mujer del vestido desgastado sintió como sus rodillas se debilitaban. No. No lo hagas. Gritó al joven, pero ya era demasiado tarde para advertirlo. El resto del grupo, cautivado por el brillo hipnótico, comenzó a acercarse más, como abejas atraídas hacia una luz que prometía lo imposible. El joven alzó una mano temblorosa, el aire vibraba, y entonces lo hizo. Invocó lo que aún no comprendía, y todo se volvió un mar de caos y sombras. Una risa siniestra comenzó a resonar en el interior del cobertizo, un eco implacable que se desbordaba en sus mentes. ¿Qué consecuencias traería esta invocación? ¿Los liberaría o los condenaría eternamente? Mientras el aire se volvía irrespirable y las sombras se alzaban como espectros voraces, un nuevo grito emergió del corazón del grupo, esta vez no de pánico, sino de una pura furia inesperada. El juego apenas comenzaba, y el verdadero poder estaba a merced de su elección. ¿Serían capaces de enfrentar lo que habían desatado? Así, la desconocida trama se tejía, y la noche se convertía en su enemiga más mortal. La energía liberada del libro retumbaba en los huesos de los presentes, un zumbido eléctrico que se intensificaba con cada latido. Un aire denso y cálido llenaba el cobertizo, como si la propia habitación tomara aliento, preparándose para lo que iba a ocurrir. La mujer del vestido desgastado podía sentir el sudor resbalando por su frente. Cada vez que el joven extendía su mano hacia la luz, una sombra oscura se alzaba en lo más profundo de su ser, y, sin querer, comenzó a ver los rostros de aquellos que amaba, tormentas de reminiscencias que intentaban advertirle. No. Vuelve atrás, gritó, pero su voz fue ahogada por el estruendo que emanaba del libro. Las páginas giraban frenéticamente, imágenes distorsionadas comenzaron a surgir, retratos de horror y desolación. En cada giro, el entorno se tornaba más opresivo, el aire se llenaba de susurros ominosos que hablaban de traiciones pasadas y sacrificios oscuros. Los otros también quedaron atrapados en la danza de luz y sombras, sumidos en un trance que sus corazones no lograban entender. El hombre desafiante se acercó un paso más, tembloroso pero decidido, sus ojos reflejaban una ambición desenfrenada que lo impulsaba a conectar con ese poder. Lo haremos juntos, dijo con una voz más fuerte, como queriendo trascender el miedo que se aferraba a su garganta. Pero la mujer del vestido desgastado sabía que el poder a menudo exigía un precio, y ese precio era un verdadero abismo. De repente, un grito rasgó el aire, proveniente de una de las esquinas del cobertizo. Una figura oscura emergió, apenas visible, formando un contorno que parecía absorber la luz misma. Los demás se dieron vuelta, aterrados, y mientras la figura tomaba forma, su esencia parecía sacudirse con un eco de risas lejanas. Bienvenidos, rió la criatura, su voz era un susurro gélido que desnudaba las esperanzas. Bienvenidos a la verdad que no podéis afrontar. El joven, al sentir una oleada de pánico, retrocedió un paso. ¿Qué quieres decir con eso? Nuestro deseo es poder, no esto, monstruoso, tartamudeó, su determinación empezaba a quebrarse. La sombra se rió nuevamente. El poder viene con sombras. Todo lo que han deseado, todo lo que piensan que controlan, ya es mío. El libro no solo los elige a ustedes, pero también a mí. Con cada palabra, el aire se volvía más pesado y la figura se estaba materializando, acercándose con paso lento pero resoluto. El hombre desafiante, ahora completamente pálido, gritó, no. Debemos cerrar esto. Retrocede, pero la mujer del vestido desgastado, en medio del caos, recordó algo sobre las palabras de Serafina. Groupémonos. Debemos luchar juntos contra esto. Dijo, su voz firme y decidida.
Miró a los otros, con la esperanza de que los lazos que los unían fueran más poderosos que la oscuridad que intentaba rodearlos. Sintieron un leve destello de energía, un calor que emanaba de sus manos unidas. La risa maligna de la criatura se apagó, y la atmósfera cambió. Las sombras se retorcían, como si lucharan por liberarse del fuego que comenzaba a arder entre el grupo. «Esto no está terminado», susurró la sombra, su voz temblando de rabia. «Invocaremos el poder siempre que estemos juntos», exclamó el joven. La determinación brilló en sus ojos, una luz que desafiaba la oscuridad. Pero la sombra contraatacó, lanzando un grito que resonó en las paredes del cobertizo, haciendo que el suelo temblara, todo parecía a punto de colapsar. La lucha por su destino apenas comenzaba, pero la verdadera naturaleza de su invocación era incierta, un juego arriesgado que podría consumirlos por dentro. Podrían unirse y enfrentar la oscuridad, o estaban destinados a derrumbarse en el juego de poderes que habían comenzado. La risa de la sombra aún resonaba en sus mentes, dejando la inquietante pregunta en el aire: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar por el poder que habían reclamado? La noche rugía de nuevo, y el eco del destino, por fin, se acercaba. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como un torbellino que acechaba para devorarlos. La mujer del vestido desgastado sentía el calor del grupo en sus manos, una chispa de unidad que competía contra la sombra tenebrosa, pero la risa burlona de la criatura reverberaba en su mente, desdibujando su valor. Cada grito del ser oscuro parecía deshacer los hilos de su esperanza, alimentando una ansiedad que se arrastraba en el pecho de todos. ¿Qué podemos hacer? No tenemos poder suficiente, exclamó una joven con voz temblorosa. Sus ojos, cargados de miedo y lágrimas, reflejaban el caos que invadía la sala. Era la primera vez que la mujer del vestido desgastado la veía vulnerable. Bañada en la incertidumbre, la joven parecía más frágil que nunca. La sombra sonrió. Y ahí radica su error. Ustedes aún creen que están en control. Pero yo soy el eco de sus deseos y de sus secretos más oscuros. Soy su derrota hecha carne. Su voz se deslizó por el cobertizo como veneno, ardiendo en los corazones de los presentes, mientras sus murmullos en el aire se tornaban más urgentes. «Cálmense», gritó el hombre desafiante, su rostro tomado por una resolución nueva. «El miedo no nos ganará. Podemos llamar a nuestra propia fuente de energía, a la luz que hay en nosotros. Recuerden las cosas buenas, lo que nos unió inicialmente. Luchamos por eso». Sus palabras intentaban rasgar la nube gris de desesperación, pero los ecos de la sombra retumbaban en sus oídos. La mujer del vestido desgastado sintió un destello de reconocimiento. Las memorias de su infancia le vinieron en avalancha, las risas, las fiestas familiares, el alimento compartido, ese calor que solo provenía de los lazos genuinos. «Exacto», dijo con más fuerza de lo que pensaba. «El poder verdadero no viene de la oscuridad, sino de lo que somos juntos. Debemos recordar nuestras raíces». Juntos, comenzaron a murmurar sus propios recuerdos, cada uno elevando la energía con relatos de amor y conexión. A medida que hablaban, los rostros de sus seres queridos surgieron ante ellos, rodeando el cobertizo con una luz dorada que comenzaron a tejer en un escudo contra la sombra. Pero la criatura en el centro se encorvó, su rostro torcido en un gesto de desprecio. ¿Creen que sus recuerdos los salvarán? Son solo cadenas que los atan a sus debilidades. La sombra se lanzó hacia ellos, pero el grupo apretó las manos con más fuerza. El aire había comenzado a vibrar, un canto ancestral resonando en su pecho mientras juntaban sus energías. Una chispa de luz se encendió. Los colores comenzaban a delinear un círculo brillante a su alrededor, un resplandor que empezó a disipar la oscuridad. La sombra gritaba, su figura oscura retorciéndose en la luz, luchando por liberarse de la trampa que los jóvenes habían tejido. Pero con cada recuerdo compartido, cada sonrisa evocada, la criatura se desvanecía más. «Ahora», gritó el joven, lanzando su voluntad al centro del círculo. Las luces se intensificaron, una explosión de energía a punto de liberarse, pero entonces, un desgarrador grito ecoó a través del cobertizo, rompiendo la concentración del grupo. «Espera. No lo hagas».
Una de las figuras en el círculo, la joven vulnerable, se tambaleaba, sus ojos transformados en un mar de incertidumbre. ¿Qué quieres decir?, preguntó la mujer del vestido desgastado, alarmada por la revelación en su voz, sintiendo que el hilo de conexión se quebraba silenciosamente. Y antes de que pudiera obtener respuesta, un destello surgió, iluminando cada rincón de la habitación. La luz era tan intensa que los deslumbró, llenando el aire de vibraciones y promesas mientras todo parecía colapsar en un torbellino de incertidumbres. La sombra parecía estar a punto de desvanecerse, pero la intervención de la joven había sembrado nuevas dudas. ¿Qué secretos ocultaba? Escuchen. No todo es lo que parece. Logró gritar antes de que el rayo de luz la engullera completamente. En un instante, el cubículo se llenó de un silencio sepulcral, dejando a los demás detenidos entre la decisión y el caos. El destino de todos colgaba de un hilo, y solo entonces comprendieron que la lucha por el poder no era simplemente una batalla externa sino también un juego interno de cuya verdad aún no tenían conocimiento. ¿Qué precio tendrían que pagar por todo lo que estaban a punto de descubrir? ¿La tensión vibraba en el aire que nuevas revelaciones les aguardaban? Un momento petrificante colgaba en el aire. El brillo que había encapsulado el cobertizo se desvaneció lentamente, dejando solo un eco sordo. La joven, una chispa de duda y temblor, miró alrededor, su aliento entrecortado llenando un vacío que antes había sido vibrante de luz. ¿Qué sucedió?, murmuró el hombre desafiante, con la mirada fija en la penumbra que envolvía el centro del círculo. ¿La luz la atrapó? Pero su pregunta solo flotó en el aire en silencio. Kalina, la joven, seguía temblando mientras sus ojos buscaban respuestas en un horizonte que parecía distorsionado. La mujer del vestido desgastado se dio cuenta de que la sombra no había desaparecido. Su risa seguía ahí, más fuerte, resonando en sus cabezas. ¿Quiénes son ustedes realmente? Ustedes no son más que sombras, atrapadas en ilusiones de unidad y valentía. A cada palabra que pronunciaba, las llamas del temor ardían más intensamente, y el grupo comenzaba a sentirse más aislado, cada uno atrapado en su propia lucha interna. No podemos rendirnos, gritó el joven, intentando romper la neblina de desánimo. Kalina, ¿qué quieres decir? ¿Por qué dudaste en el momento decisivo? La pregunta taladró a todos, como un rayo surgiendo entre el caos. La joven se mordió el labio inferior, su mirada viajando entre los rostros ansiosos que la rodeaban. No era solo miedo, su voz tembló, cada sílaba pesaba más que una roca. No quería que los demás se expusieran a algo que escondía. No es solo la sombra la que acecha, su voz se desvaneció en sus labios, los ecos de su propio secreto pesando sobre ella. La mujer del vestido desgastado unió las piezas recordando a los otros habitantes de su pueblo, sus historias tristes y retorcidas. Kalina, no estamos aquí solo para luchar contra la oscuridad. Hay algo más, algo que puede haber relacionado nuestras vidas con esta sombra que creíamos acorralar. La joven, aturdida, parpadeó. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que tenemos alguna conexión con ella? Una mueca de reconocimiento surgió en los rostros de todos, pensamientos retumbando en sus mentes. La sombra no era solo un oponente, sino un reflejo de los secretos que llevaban guardados. De repente, la sala estaba llena de murmullos. Cada uno empezó a recordar lo que habían ocultado bajo su sonrisa y luces de felicidad, celos, traiciones, resentimientos. No podemos dejar que nos controle, exclamó un anciano, la voz quebrada por el dolor. Debemos recordar que la luz que buscamos no solo destierra la oscuridad, sino también la verdad. Sus palabras resonaban con sabiduría, el peso de la experiencia aplastando su ánimo. La sombra se acercó en un movimiento sigiloso, sus ojos malvados centelleando. ¿Y si al buscar la verdad, encuentran algo que no pueden soportar? Ustedes no conocen la magnitud de lo que hay en su interior. Su risa reverberó como un tambor, pero esta vez, algo en la sala cambió. El medio paso atrás que dio, como si también temiera lo que podía surgir de las verdades ocultas. Kalina, ¿estás dispuesta a compartirlo? ¿El secreto que te hizo gritar? La mujer del vestido desgastado miró a la joven, cuya respiración se tornaba agitada, luchando por articular su dolor, y entonces, de repente, una sombra de dolor cruzó el rostro de Kalina.
Su voz se apagó en su garganta mientras sus ojos llenos de lágrimas buscaban refugio en sus amigos. Lo perdí, a todos, por culpa de mi deseo de control. Les fallé, podía haber hecho algo, pero fui egoísta. El momento se interrumpió con una explosión de energía que hizo vibrar el suelo. La sombra se retorció en respuesta, alimentándose de sus inseguridades. La conexión entre ellos empezó a atravesarse, electrificando el aire. El destino de su grupo estaba a punto de cambiar, y el peso de la verdad podría salvarlos o arrastrarlos a una condena aún más profunda, todo dependía de ellos. La luz que habían comenzado a construir parecía cada vez más lejos, pero Kalina tenía el poder de transformarlo todo. Su secreto podría ser su salvación o su condena definitiva. ¿Serían capaces de enfrentar las sombras ocultas y encontrar la luz? El oscuro silencio se llenó de preguntas no respondidas. En el aire se palpaba el pálpito de sus corazones inquietos. ¿Qué revelación final estaba por desencadenarse? ¿Podría el poder de la verdad llevarlos a la salvación? El aire zumbaba con la energía acumulada de sus temores. Kalina respiraba entrecortadamente, la angustia surgiendo en su pecho como un animal salvaje. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, mientras sus amigos la miraban, sus rostros una mezcla de desesperación y apoyo. El anciano, con las manos temblorosas, dio un paso adelante, decidido a romper el silencio. Kalina, si hay algo en tu interior que te detiene, dígalo ahora. No podemos permitir que la sombra se alimente de nuestras inseguridades. La verdad puede ser dolorosa, pero vivir en la mentira es aún más destructivo. Las palabras del anciano resonaron como un eco en el cobertizo oscuro, y la mujer del vestido desgastado observaba entre las sombras con una sonrisa burlona, disfrutando del dolor que provocaba. La alegría de su tortura se manifestaba en una risa seca y despreciativa. ¿Qué piensan lograr? La verdad no es su amiga, es un arma en manos desconocidas. Kalina sintió que el mundo se desmoronaba. La sombra se cernía sobre ella, y surrealistamente tranquila en su tormento. Pero en ese momento de agonía, una chispa de determinación comenzó a brillar dentro de su corazón. Si no compartía su carga, todos caerían en las garras de esa oscuridad. Está bien, dijo, su voz finalmente firme, aunque temblaba al mismo tiempo. Lo que les voy a contar no lo hice por maldad. Todo comenzó en aquella tormenta, un deseo desmedido, una búsqueda de poder. La imagen de su hermano pequeño, su risa inocente, se atravesó en su mente. Quería protegerlo, pero perdí el control. La sombra que acecha aquí es la consecuencia de mis acciones. Sus palabras crearon un silencio ensordecedor. Los ojos de sus amigos se abrieron de par en par, el horror y la empatía surgiendo en sus rostros. No solo se trataba de Kalina, sino de todos ellos. Era tan joven, tanto por aprender. Intenté cambiar el curso del destino, pero al hacerlo, llamé a la oscuridad que jamás debí tocar. La mujer del vestido desgastado se inclinó, como si alimentara el odio que vibraba a su alrededor. ¿Y qué pasará ahora, Kalina? ¿Confesarás tu egoísmo al grupo? ¿O dejarás que ese secreto te consuma por dentro? El grupo comenzó a murmurar en voz baja, pasándose inquietos entre ellos. La sombra parecía alimentarse de su incertidumbre. Kalina sintió que una marea oscura avanzaba a su alrededor, y cada murmuro, en lugar de calmar, avivaba la tormenta de dudas. ¿Qué pasaría si el peso de su verdad la desgastaba aún más? El anciano tomó la mano de Kalina. No estás sola en esto. Todos enfrentamos nuestras sombras. Debemos unirnos. Nuestro poder está en la verdad compartida, no en los secretos. Fue una afirmación que, como un susurro de viento fresco, calmó el temor en la sala. Pero la risa de la mujer ecoaba más fuerte. Ustedes creen que al compartir sus miserias podrán vencerme. Pero la verdadera oscuridad nunca se va. Ustedes son el reflejo de lo que realmente temen. Y lo que temen es el poder de la verdad, y la verdad es que a veces, lo que se revela se convierte en el mayor peso a cargar. La tensión se hacía palpable. Kalina sintió un sudor frío recorrer su espalda mientras la sombra se reía en su mente, desnudando lo que aún estaba oculto. ¿Y si la verdad que estaban a punto de descubrir dañaba aún más a su grupo? ¿Y si no podían soportar el peso de su historia colectiva? Con cada respiración se intensificaba el momento. El cobertizo estaba cargado,
la energía vibraba, y el tiempo parecía estirarse como un chicle. Kalina miró a sus amigos, haciéndose la pregunta que podría determinar su destino. ¿Estaban listos para enfrentar no solo su verdad, sino también sus propias sombras? Y mientras la mujer con el vestido desgastado se echaba hacia atrás en un ataque de risa, Kalina sintió que todo estaba a punto de desatarse. Con un grito sordo de determinación, levantó la voz. No somos sombras. Somos luz, pero eso era solo el comienzo. La sombra, descontrolada e iracunda, se movió rápida como un relámpago, y en un abrir y cerrar de ojos, la verdad amenazaba con escurrirse entre ellos como un hilo que deshacía la realidad que conocían. Kalina se estremece. ¿Qué pasaría si al desenmascarar la sombra, desataban algo aún más oscuro? Su corazón latía con fuerza, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podrían sostener la luz que buscaban, o se perderían en la oscuridad de sus propios secretos? Un estallido de viento helado recorrió el cobertizo, arrastrando consigo una espesa nube de partículas oscuras que danzaban por el aire, como si la sombra misma estuviera tomando forma. Kalina sintió como su sangre se congelaba. Su declaración de valentía resonaba en su mente, pero cada latido del corazón traía una inseguridad aún más poderosa. Mientras sus amigos se aferraban a la esperanza, la risa burlona de la mujer en la esquina convertía esa esperanza en algo frágil, casi risible. La sombra, ahora más tangible que nunca, serpenteaba entre ellos, crepitando con un ruido siniestro que parecía burlarse de su lucha. Kalina se sintió como una marioneta, con hilos invisibles que la ataban a sus propios miedos. Ella había revelado su secreto, asumiendo una carga monumental, y aunque había buscado unir a su grupo, la sombra buscaba dividirlos aún más. ¿Cómo pueden pensar que sus secretos los liberan? La mujer del vestido desgastado se movió como una serpiente, su voz deslizándose entre susurros helados. Cuando estéis frente a la verdad, la historia cambiará. Los trozos de su ser que creían proteger, quedarán expuestos. Los que pueden caer, caerán. El anciano miraba fijamente a la mujer, su rostro en una mezcla de desafío y temor. No tememos a tus palabras, porque tenemos algo que tú no comprendes. La conexión que compartimos es más fuerte que tu engaño. Estamos aquí, en unidad, y aunque los secretos pueden pesar, el amor y la verdad entregan fuerza. Kalina podía sentir la convicción en sus amigos. Su mano se aferró a la de él, el calor de su unión contrastaba con el frío que emanaba de la sombra. Enfrentándose a sus miedos, Kalina dio un paso hacia adelante. No tenemos miedo. Lo que hemos hecho es parte de nosotros, pero también hemos aprendido. La luz puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Cada palabra era como un golpe de tambor en la oscuridad. Luz, la mujer carcajeó en respuesta, su voz resonando como un eco distorsionado. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? La luz trae revelaciones. Y eso, querida, es la antítesis de cómo cuentas tu historia. De repente, la habitación tembló, y un destello de luz pareció estallar de la nada, envolviendo a Kalina y a sus amigos en un resplandor purificador. Los murmullos se intensificaron entre ellos mientras la sombra se replegaba, renuente a ser dominada. Kalina miró a los ojos de sus aliados. En aquel instante compartieron una conexión intensa, un latido que resonaba como uno solo. Al mismo tiempo, un torrente de recuerdos y emociones emergió, revelando a cada uno sus secretos más profundos, sus errores, sus miedos. La mujer, al ver cómo el resplandor se expandía, pareció perder su compostura. No. Esto no puede suceder. Su voz se alzó, retumbando en el pequeño espacio. Pero las luces brillantes comenzaron a exigir el derecho a ser vistas, formando un círculo entre ellos. Kalina sintió que las paredes del cobertizo temblaban. Eran luces de verdad, no solo metáforas. Eran energías, sentimientos, vivencias compartidas que salían a la superficie, mezclándose en un estallido explosivo de color y emoción. El ser colectivo de ese grupo comenzaba a hacer frente al secreto que les había sido impuesto. Es suficiente, gritó la mujer, y la sombra se abalanzó nuevamente, intentando romper la unidad que había surgido. Pero Kalina, sintiéndolo profundamente, levantó su otra mano. Estamos juntos en esto. Ustedes también lo están. Mientras las luces crecen,
Una nueva comprensión las rodeaba. Finalmente, la mujer con el vestido desgastado dio un paso atrás, vacilante. ¿Y si esta unión es la que me permite dominar lo que se revela? Su mirada era un cruce de desafío y temor. Kalina respiró profundamente, reconociendo que estaba en el centro de una lucha mayor. Con una voz llena de determinación, volvió a afirmar, la luz no cede ante la oscuridad. Y aunque pueden intentarlo una y otra vez, nunca volveremos a ser los mismos. La habitación se iluminó con un fulgor deslumbrante, la sombra y la mujer tambaleándose ante la fuerza de su unión. Pero esa fuerza también llevaba un peso. Kalina supo que la batalla apenas comenzaba. De pronto, desde el fondo, un fuerte estruendo resonó. Una imagen se proyectó ante ellos, un libro antiguo cubierto de polvo, sus páginas amarillentas susurraban la verdad que nunca se atrevieron a contar. Kalina sintió un escalofrío. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja. La sombra se agachó en la esquina, ansiosa. Y entonces, en medio de la claridad, una pregunta desgarradora se sentó en el aire: ¿están realmente listos para descubrir lo que el libro revela sobre ellos mismos? Un silencio denso se apoderó del cobertizo, cada latido de los corazones resonando con fuerza en el aire. Kalina observó el libro con inquietud, como si tuviera vida propia. La portada, desgastada y llena de polvo, prometía historias olvidadas y secretos enterrados hace tiempo. Sus amigos intercambiaron miradas nerviosas. El anciano frunció el ceño, tensando los labios. ¿Qué contiene?, preguntó uno de ellos, su voz temblando apenas un susurro. La mujer del vestido desgastado, aún en la penumbra, mostró una sonrisa torcida que heló la sangre de Kalina. Contiene más que palabras. Revela la esencia de su ser, lo que realmente creen y la fuerza que han estado manipulando. Está lleno de sus miedos y esperanzas. Cada página es un reflejo de quienes son, o quienes podrían ser si se atreven a mirar más allá del velo de la falsedad. Kalina sentía cómo la sombra se retorcía y palpaba en su interior, abriendo heridas que pensaba cerradas. El miedo de perder todo lo que había construido junto a sus amigos la invadió, pero al mismo tiempo, había una chispa de curiosidad, una necesidad de reconocer su propia verdad. ¿Y si lo que hay allí nos destruye?, cuestionó la amiga de Kalina, su voz temblante. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que revela? La sombra comenzó a elevarse lentamente, como si se alimentara del desasosiego que fluyó entre ellos, replicando sus inseguridades. Kalina se sintió presa de su pánico, sin embargo, tomó una decisión. Quizás se trata de enfrentar a esos demonios una vez por todas. Solo así podremos realmente avanzar. Aspirando profundamente, se acercó al libro. La luz que las envolvía brillaba más intensamente, iluminando sus rostros tensos. La mujer del vestido, su risa suave y amenazante, dio otro paso hacia atrás, pareciendo ahora más una sombra que una figura. Esencialmente, lo que revelará este libro definirá no solo su futuro, sino también el mío. Entenderán el cambio que puede surgir de sus elecciones. Con un movimiento decidido, Kalina abrió el libro. Las páginas se abrieron con un susurro, dejando escapar una corriente de aire que mezcló el frío y el calor, como si la habitación misma estuviera respirando. Las palabras danzaban ante sus ojos, formando imágenes en su mente que evocaban momentos de miedo, culpa y amor. La historia de cada uno comenzaba a cobrar vida, revelando secretos que podían unirles o separarlos para siempre. De repente, las luces que habían resplandecido con fuerza empezaron a parpadear, como si estuvieran luchando con la sombra que amenazaba con devorarlas. Kalina se sintió atrapada, la presión de las revelaciones empujándola hacia sus temores más profundos. Se oyeron gritos distorsionados en su mente, ecos de pasados que nunca pudo dejar atrás. «Cuidado», gritó el anciano, haciendo un gesto hacia la mujer. Ella quiere que cedan ante sus miedos. No dejen que sus inseguridades los dominen. Kalina vio a cada uno de sus amigos luchando en el epicentro de su propio caos interno. El anciano cargaba recuerdos de traiciones, su amiga enfrentaba las sombras de un amor que nunca fue correspondido, y en sus propios pensamientos resonaban ecos de decisiones que la llevaban a ese momento. En unidad, somos invencibles, gritó Kalina, sintiendo cómo la luz comenzaba a latir en su pecho, dándole ánimo.
No debemos olvidar lo que hemos compartido y aprendido. Con una determinación renovada, giró el libro hacia sus amigos. Miremos juntos y enfrentemos lo que somos. Solo así podremos sobrepasar lo que la sombra y esta mujer temen. A medida que las luces parpadeaban con fuerza, la mujer gritó, su voz rasgando la atmósfera. No podrán volver atrás. ¿Realmente están dispuestos a perderlo todo por la verdad? Kalina sintió un estremecimiento, pero su corazón latía ferozmente, consciente de que lo que estaba en juego era mayor de lo que jamás pensaron. Con una mirada fija, respondió, estamos listos para enfrentarlo todo, porque la verdad es lo más poderoso que tenemos. El libro comenzó a brillar. Intensamente, las palabras a cobrar vida, y las sombras no parecían dispuestas a rendirse. Kalina supo que la batalla iba a ser feroz, pero algo dentro de ella ardía con una fuerza que no podía ignorar. Justo en ese instante, se escuchó un crujido a sus espaldas. ¿Era el cobertizo cediendo frente a la presión creciente? ¿O algo más siniestro estaba despertando en la penumbra? La energía en el cobertizo creció como un huracán, los murmullos de las sombras se transformaron en gritos de furia. Kalina y sus amigos, en el centro del tumulto, sintieron el suelo temblar bajo sus pies. La figura de la mujer en el vestido desgastado se retorcía, su risa se volvía cada vez más frenética ante su unidad emergente. ¿Realmente creen que pueden desafiarme? La oscuridad siempre se gana a los necios. Con cada palabra que pronunciaba, las sombras se alzaban y caían, tratando de romper el vínculo que se formaba entre ellos. Pero Kalina, sintiendo el poder de la conexión entre ella y sus amigos, cerró los ojos y respiró hondo. Recordemos quiénes somos, gritó, mientras todos se unían. Las manos entrelazadas formaron un círculo, unidas por un hilo de luz que comenzaba a brillar intensamente. Su voz resonó en la penumbra, resonando como un eco de desafío. Erradicaremos eso, juntos. De repente, el libro cobró vida, sus páginas giraron a una velocidad inhumana, las palabras comenzaron a elevarse como seres vivos, danzando en el aire cargado de energía. Tinta negra y dorada se mezclaban en una explosión de emociones. Kalina vio las historias de sus amigos desplegarse ante ella, cada una era un relato entrelazado de lucha, esperanza y amor. Miró hacia los ojos de Kalina, su fuego reflejando la determinación que compartían, a medida que la oscuridad aumentaba, sus recuerdos comenzaron a resonar en un coro de luz. Cada palabra compartida fortalecía su círculo, las sombras se tambaleaban, como si estuvieran siendo empujadas hacia atrás por la luz que brotaba de su unión. La mujer del vestido desgastado, vulnerable ante esa fuerza, perdió la tranquilidad. No pueden hacer esto. Ustedes son débiles, lo saben. La sombra siempre regresará. No, no regresará, respondió el anciano con voz firme. Lo que hemos visto, lo que hemos vivido nos ha hecho fuertes. La verdad nos une, y eso nos protegerá. Su voz era un eco poderoso que desnudaba la mentira que había mantenido a todos prisioneros. Entonces, la sombra dio un grito de rabia y se abalanzó hacia ellos. Kalina, en un acto de valentía, elevó el libro, enfocando toda su energía en él. Basta. Estamos aquí para enfrentar nuestros enemigos, para buscar la luz. Las palabras aparecieron en la página central, flotando, la unión en la verdad es el poder más grande de todos. Al pronunciar esa frase, un ardor brillante emergió del libro, atravesando el aire como un rayo de sol, envolviendo a todos en su calor, la oscuridad comenzó a disiparse, dejando a la mujer y a la sombra completamente expuestas. No. No puede ser. Eso no es posible, gritó ella, mientras retrocedía ante la luz que emanaba de ellos. La sombra giró en un intento de escapar, pero la luz se intensificó, capturando su esencia oscura. El cobertizo vibró con la energía que se liberaba. Era mágico. Kalina y sus amigos sentían la transformación. La tensión que antes había sido un peso, ahora se liberaba, arrastrando consigo cada secreto, cada miedo. La mujer comenzó a desvanecerse, destellos de luz cruzando su contorno. Ustedes no pueden vencerme. Pero sus palabras se desmoronaron en el aire, y con un último alarido de desesperación, la sombra fue absorbida por la luz, con un estallido,
la oscuridad se disipó, dejando un silencio absoluto en el cobertizo. Kalina y sus amigos se miraron, aliviados y exhaustos, pero llenos de una nueva luz. Lo logramos, murmuró uno de ellos, casi incrédulo. Es cierto, lo hicimos juntos, dijo otro. Sonrisas comenzaron a aparecer, y el aire se sintió más ligero. La verdad que compartieron no solo los liberó, sino que les otorgó un nuevo propósito. Kalina sabía que la lucha por mantener esa luz no terminaría ahí, pero al menos ahora sabían que podían triunfar juntos. La conexión que habían formado en este oscuro viaje era un regalo que jamás permitirían que se rompiera. Miraron al libro, aún brillando en la mesa. Nunca olvidemos lo que hemos aprendido, dijo el anciano. La unidad y la verdad son nuestro refugio, siempre. Mientras salían del cobertizo, la primera luz del amanecer comenzaron a filtrarse por las rendijas, prometiendo un nuevo comienzo hecho de esperanza. La sombra había sido derrotada, pero las cicatrices permanecerían como señales de su valentía. Se abrazaron, cada uno sintiendo el ardor de su conexión como un lazo irrompible. Con el corazón ligero, Kalina sonrió, mirando a sus amigos. Esto es solo el inicio, la verdad siempre será nuestra fortaleza. El camino aún continuaba, pero ahora sabían que la luz los protegería en cada paso por venir. ¿Podremos estar listos para enfrentar lo que viene? Por supuesto. Y antes de que el último rayo de sol iluminara el cielo, una cosa quedó clara: su historia no había terminado, apenas comenzaba. Llenos de fuerza, se despidieron del cobertizo, dejando atrás la oscuridad y adentrándose en la luz de un nuevo día, listos para la próxima aventura que les aguardaba. No pierdas la oportunidad de seguirnos para más historias emocionantes. Si te ha gustado, dale un like. Y no olvides comentar tus pensamientos. Comparte este viaje con 5 amigos que también necesitan conocer esta increíble historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo y conectar con esta comunidad.